Bueno, pues buenos días. Yo soy, pues como veis, Claudia Gallardo. Como ha explicado Javier, soy profesora de educación primaria y bueno, durante la pandemia fui diagnosticada de cáncer de mama. En primer lugar, me gustaría agradecer pues, la oportunidad de estar aquí, a mi compañera y amiga Irina por darme la oportunidad de poder pues, exponer mi situación y lo que yo he vivido a personas tan importantes como son las personas que pertenecen al mundo sanitario, que para mí sois lo más grande. Así que bueno, empiezo un poquito. En junio del 2020 yo termino la carrera y me gradúo como profesora de primaria, y ese mismo verano pues yo tenía, a pesar de estar viviendo una pandemia, es verdad que tuve la suerte de que nadie de mi familia estuvimos contagiados y a día de hoy seguimos sin contagiarnos. Y tenía mucha ilusión por ejercer como maestra de primaria, como estaréis vosotros, de ejercer como sanitarios. Tenía muchas ganas de ejercer como tal y en julio, en el verano, duchándome, pues me noté un bulto en el pecho y ese mismo día fui al centro de salud para ver si alguien me podía ver. Y me dijeron que no, que me llamaban en 15 días y que era por teléfono. Entonces yo pensé, jolín, ¿y cómo me van a ver a mí por teléfono que tengo un bulto en el pecho? Total, que estaba ahí pendiente de unas vacaciones y decidí irme porque pues, por teléfono tampoco iba a poder hacer mucho más. Y estando de vacaciones me llamó mi médico de cabecera y me preguntó pues, bueno, un poco qué características tenía ese bulto, si era duro, si se podía mover. Y ese mismo día me dijo, ¿te puedes venir esta tarde a la consulta? Claro, yo estaba en Canarias, pues no podía ir. Y se lo comenté y me dijo, ¿qué día vuelves? Le dije el 17 y me dijo, el 17 tienes una ecografía, te vas directa al hospital. Según llegues, sueltas la maleta si te vas al hospital a hacerte una ecografía. Es verdad que ahí me saltaron las alertas porque, bueno, en ese momento yo tenía 23 años, no había antecedentes en mi familia de cáncer de mama, de otros tipos de cáncer sí, pero vinculados al de mama no. Entonces, bueno, cuando me vieron me dijeron que seguramente sería un fibroadenoma. Pero mientras me estaban en una primera toma de contacto, mientras me hacían la ecografía, el técnico me dijo, ¿sabes qué te van a hacer ahora? Claro, yo pues no tenía ni idea, para mí era un fibroadenoma y ya está. Y dije, pues no, me dijeron, pues una biopsia. Esa biopsia tardó en llegar porque entre que había bajas por COVID dentro de los técnicos y algunos iban de vacaciones, pues la biopsia tardó en llegar. Y bueno, una vez me hicieron la biopsia, el 18 de agosto tenía que ir a recoger los resultados y el 18 de agosto vino lo que nadie esperaba, que era un cáncer de mama triple negativo. El cáncer de mama triple negativo, una de las características que tiene es que el tratamiento es muy concreto. No hay tratamiento alternativo, sino que tiene que ser la quimioterapia con los químicos que conlleva. Y bueno, el tratamiento, primero me hicieron una estimulación ovárica previa porque, bueno, con la quimio que me iban a poner, pues no sabían si el día de mañana iba a ser madre, pues sí podía hacerlo de forma natural, así que, bueno, tuve una estimulación ovárica previa que salió muy bien. Y luego vino la quimioterapia, que fue el tratamiento desde septiembre hasta febrero de septiembre de 2020 hasta febrero de 2021. Las quimios constaban de 8 ciclos, los primeros 4 ciclos, que eran semanales, de 3 sesiones cada ciclo, de carboplatino y paclitaxel. ¿Qué pasó? El carboplatino, yo tuve muy mala suerte, el carboplatino me dio toxicidad hematológica. De hecho, el oncólogo me dijo, te ponemos otra vez esto y no llegas a Navidades. Y no había forma de remontar, por eso se retrasó un poquito la quimio. Y el paclitaxel me dio alergia. Tenía que someterme a una desensibilización previa de 8 pastillas previas en un horario determinado y yo me tiraba el día de la quimio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el hospital de día. O sea que yo llegaba, acompañaba a las enfermeras del hospital de día a tomarse el café y me iba cuando ya cerraban. De hecho, se tenían que quedar una hora más conmigo. Y la segunda parte fue adriamicina y ciclofosfamida, que eso ya es veneno puro, que fue pues la peor parte. Y eso, que la primera no fue fácil. La segunda parte, consta de 3 partes, fue la cirugía. Tuve una tumorectomía con ganglio centinela. Por suerte no había afectación en el ganglio centinela, pero el marcador que me pusieron inicialmente no lo encontraron. Así que tuve que volver a operar. Y tuve una segunda cirugía de ampliación de márgenes, tampoco lo encontraron, así que el marcador pues no se sabe dónde está. Y por último, la radioterapia, que fueron 15 días con una sesión de radioterapia cada día. ¿Cómo ha influido la pandemia en todo este proceso? Pues en primer lugar, retraso en el diagnóstico. Es verdad que en mi caso
No llegó a ser retraso en el punto de que ya no hay solución, pero sí que desde que yo fui al hospital, o sea, yo fui al centro de salud, yo sabía que mi médico de cabecera estaba ahí, que me viera alguien, a mí me daba igual, pero que por favor me vieran ese bulto. Pues no, me llamaban por teléfono. Entonces esa fue la primera situación que tuve, donde vi que la pandemia realmente pues influyó. Luego también el tema de que cuando me tenían que hacer la biopsia, pues tardó. De hecho, mi médico de cabecera me llamaba cada día y me decía, Claudia, ¿no te han llamado todavía? Y yo, no. Él llamaba al hospital, pues no había, porque no había técnicos que me pudieran hacer la biopsia. El día de la biopsia, eso sí, eso fue un caos. Pero un caos, me tiré 4 horas en el hospital para una biopsia. Y de hecho, ¿qué pasó? Que el día del diagnóstico me dijeron, Claudia, tienes cáncer de mama triple negativo. Y yo lo primero que pensé fue, imposible. Eso será una de las mujeres que hemos pasado porque ese día había un caos tremendo, seguro que no era yo. Seguro que se han confundido con el resultado. Pero sí, era yo, claro, evidentemente. Luego, mucha soledad en las pruebas y en los tratamientos. Lo que veis ahí era lo que yo veía en el sillón del hospital de día, y es que las consultas de oncología están dentro del hospital de día. Entonces, para mí, es verdad que la primera consulta con la oncóloga fue muy traumática porque yo tenía que pasar por delante de esos sillones donde todo el mundo estaba cansado, estaba triste y todos me miraban como diciendo, pues otra más, que al final yo iba a estar en ese lado, ¿no? Pero para mí fue muy traumático y me acuerdo que ese día pues no podía parar de llorar, me tomaban las medidas, el peso para ver qué cantidad de medicación. Entonces yo les pedía a las enfermeras del hospital de día que por favor que me dejasen pasar, mi tía es enfermera, y les decía que por favor me dejasen pasar el primer día de quimio con ella porque yo estaba un poquito, pues me tenía miedo. Es verdad que ese primer día me dijeron que sí, pero llegó el día de la quimio y nadie podía pasar conmigo. Entonces fue una soledad en la que pues veía mucha gente que estaba muy mal y ahora me tocaba a mí. Y un poco encima también llegaba yo y todo el mundo, qué joven eres, pero ¿cuántos años tienes? Madre mía, qué injusto, pero qué joven eres. Entonces todo el mundo me quería preguntar y yo no estaba preparada para responder. Yo lo que quería era que se pasara ese tiempo de la quimio, irme a casa y que se acabara. Luego, temor constante de empeorar. O sea, estábamos viviendo en una pandemia donde Claudia, no toques, Claudia, ten cuidado, Claudia... Bueno, ya tengo una agilidad de abrir puertas con los codos, impresionante. Y Claudia, desinfectate, y Claudia, doble mascarilla, y Claudia... Porque, claro, Claudia estaba inmunodeprimida, no me podía contagiar. Entonces era como muchísima ansiedad y miedo constante de que al final estoy yendo al hospital. Y es verdad que para llegar al hospital de día tenía que pasar por todo el hospital. Entonces había mucho miedo. Luego, el hospital de día... Durante el Filomena hubo una ola bastante grande, ya no me acuerdo qué número de ola era, pero sí que hubo una ola muy grande, y me llamaron para decirme que se me retrasaba una semana la quimio porque estaba habiendo muchísimos casos en la localidad donde vivo, que es Valdemoro, y el hospital de día dejaba de ser hospital de día y pasaba a ser UCI de limpios, como llaman a los que no son COVID. Entonces, a todas las personas, lo que eran 20 sillones de donde nos daban el tratamiento de quimio, pasaban a ser 10 sillones pegados en las salas, en las aulas donde la gente que estudia enfermería, medicina, etcétera, da la formación. Entonces hubo muchísimo miedo. De hecho, en el pasillo, todos los pacientes oncológicos, pues esperábamos a que se quedase libre un hueco. Y eso era, la verdad, que bastante caótico, y ahí vivimos mucho miedo por el hecho de, ¿y si no me pueden dar el tratamiento, qué va a pasar? Luego, distancia social y la necesidad de afecto. Vivir un cáncer es muy duro, necesita de mucha compañía porque es algo muy complicado de asimilar, pero es que además vivirlo en una pandemia donde no te pueden dar un abrazo es tremendo. O sea, te sientes muy solo, es un sentimiento de soledad constante, y yo sobre todo lo tenía cuando estás en el sillón, que ves que pasan todos el personal sanitario como, ¿qué tal estás? Desde una distancia, y era como, jolín, no, pues quiero abrazar. De hecho, tengo pendiente muchos abrazos en el hospital de día, que era cuando me recupere y se pase la pandemia, va a venir a abrazaros a todos, porque de verdad que para mí han sido, un pilar fundamental, todo el personal sanitario. Y bueno, aspectos clave que me han ayudado en el proceso es la cercanía, como bien he dicho, del personal sanitario, de celadores, enfermeros, auxiliares, todo el personal, y fue una cercanía que a mí me han hecho sentir como si estuviera en casa. Yo de verdad que realmente iba al hospital sintiendo que estaba en casa, sintiendo que estaba protegida, que estaba cuidada. También tuvieron detalles, es verdad que esas 2 fotos son ya terminando el proceso, porque, por ejemplo, meriendas, pasaban un carrito, ¿vale? Y te ofrecían, pues, merienda, pues un zumo y unas galletas si te apetecía. Eso a mí no me lo ofrecieron hasta las últimas quimios, porque no estaba tampoco
la situación como para que ni siquiera las enfermeras se acordaban de eso. Entonces yo era como, jolín, cuando me lo empezaron a ofrecer dije, ¿pero qué estamos celebrando? Y me dijeron, no, Claudia, es que esto antes se hacía esto. Luego, por ejemplo, las últimas quimios nos dieron unas tablets, ¿vale? Que fueron unas tablets que les dieron a los pacientes que habían estado enfermos de COVID, habían estado ingresados en la pandemia, donde en el blog de notas, yo me puse a cotillar la tablet, y en el blog de notas había mensajes para los pacientes, uno de ellos es este que pone: tenéis que ser fuertes, ahora más que nunca, juntos saldremos de esta, enhorabuena por seguir resistiendo por todos. Entonces, yo es verdad que añadí otro mensaje, por si a alguien le llegaba a esa tablet, pues hombre, un poco. Entre todos, la situación no era fácil y apoyarnos, ya sea la situación que estuviéramos, si era detrás del pijama, en el pijama o donde estuviera, pero al final éramos un equipo. Y bueno, esta foto es que en Navidad es verdad que llegué al hospital y me encantó porque habían decorado todo el hospital de día como con música de Navidad, con el árbol, y al final pues esos detalles también te hacen ver un poco, pues te hacen sentir en casa, que al final era como yo realmente me sentía. Por otro lado, aspecto clave que me ayudará en el proceso es que, yo fui diagnosticada en septiembre, en agosto, en septiembre empecé el tratamiento y en octubre diagnosticaron a mi abuela de cáncer de ovario metastásico y sin posibilidad de tratamiento. Y bueno, pues mi abuela pasó a vivir conmigo y conviviendo conmigo, pues es verdad que la trataron en el mismo hospital y cuando la diagnosticaron allí, ella estaba en el hospital y no nos dejaban ir a verla. Entonces, esa cercanía que yo tenía con los sanitarios, pues bueno, su doctora me conoció, he conocido a tu abuela, tal. Para mí era como un orgullo, ay, he conocido a mi abuela. Y claro, yo quería verla, pero no podía, porque no podía visitarla, no se permitían las visitas. Entonces hicieron una situación excepcional y me dejaron ir a verla. Entonces esos detalles para mí fue como, jolín. Por otro lado era un poco injusto porque, jolín, tengo que tener un carnet para poder visitar a mi abuela y que me dejen. Era un poco como frustrante, pero lo agradecí porque sabía, nos cuidaron de verdad que, como bien digo, dejamos de ser pacientes para ser familia. Familia a nosotros y familia a ellos. Fueron de verdad muy cercanos. Por desgracia, mi abuela, un mes después, se cayó en casa y falleció. Entonces también, pues psicológicamente, pues os podéis imaginar lo que fue el proceso. ¿Qué podría haber mejorado? Pues a ver, un poco a lo mejor de mayor información en el proceso y los recursos recursos de los que disponía. Porque es verdad que a la hora de yo someterme a los tratamientos, es verdad que la oncóloga me explicó, pues vas a tener este tratamiento y este. Pero ya no solo el tratamiento, es todas las pruebas que vienen. Es que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, cuando me fueron a poner el Portacat, ¿vale? Yo llevo el reservorio, nadie me explicó cómo era el procedimiento. Y yo llegué allí y a mí me dijeron, no, vas a estar despierta. Y yo decía, ¿cómo voy a estar despierta para esto? Sí, nadie me había explicado nada. Entonces, a veces es como que dan por hecho que el paciente ya lo sabe, cuando quizás es mejor volver a explicarle al paciente, aunque el paciente te diga, no, eso ya lo sé. Pero yo muchas veces era como, ¿y ahora qué me toca? Y porque, por suerte, tenía a mi tía que me acompañó en todo el proceso, que es enfermera, y ella me explicaba, ahora te van a hacer esto, ahora te van a hacer lo otro. Pero si no, yo estaba súper perdida en todo lo que me iba pasando, quitando el tratamiento, que sabía lo que había, el resto, y son muchas cosas. Y luego el desarrollo de talleres. Me comentaron, es verdad que yo en mi hospital, el tema de recursos tampoco me contaron que yo tenía apoyo de psicología oncológica, nadie me lo comentó. Todo el mundo daba por hecho que yo ya lo sabía, yo me enteré cuando ya acabé. Y fue como, jolín, pues me hubiera venido bien. Por suerte, tuve la gran fortuna de que por parte de mi abuela me pudo tratar el psicólogo de cuidados paliativos, que para mí es, el que me ha empujado a poder seguir adelante, mi psicólogo. Y luego, desarrollo de talleres. A mí me ayuda también mucho la Asociación Española contra el Cáncer, de la cual formo parte ahora como voluntaria testimonial. Pero me comentaban, no, es que antes del COVID aquí, hacíamos talleres de manualidades. Es que antes del COVID aquí hacíamos talleres incluso de baile. Es que antes del COVID hacíamos talleres de costura. Claro, pasar de eso y encima con un acompañante a estar solo, sentado en el sillón, viendo cómo te va cayendo la medicación y viendo cómo el de al lado vomita porque le está sentando mal y un silencio constante, pues era duro, la verdad. Y por otro lado, ¿por qué considero que es importante la humanización en el ámbito sanitario? Sin ser personal sanitario, como podéis ver, pero a partir de mi experiencia. Y es que la salud mental también es súper importante cuando la salud física, por así decirlo, no va bien.
La salud mental en un proceso médico, cualquier proceso médico, influye mucho. Entonces, es importante reconocer que, pues como decía antes, no me acuerdo quién era, pero ha dicho, estáis relacionando personas con personas. Y el hecho de que preguntéis, jolín, ¿qué tal te está yendo el día? Que no solo sea para cumplir X funciones, pongo esta medicación o hago esto y me voy, sino la importancia de esa cercanía, de ese, pues oye, a lo mejor no tengo confianza con nadie o a lo mejor ese día tengo malo y me apetece desahogarme pues con el enfermero porque me está tratando muy bien. Entonces, un poco también cuidar, ser como un equipo en ese sentido y cuidar un poquito también la salud mental. Luego también es importante conocer el contexto personal del paciente porque podemos pensar, vale, pues este se ha roto una pierna, me lo invento, se ha roto una pierna, viene aquí, le tengo que hacer las curas, ya, pero es que a lo mejor en su vida personal está viviendo un proceso muy duro donde esto ya es la gota que colma el vaso. En mi caso era como, jolín, estoy viviendo una pandemia, un cáncer, se acaba de morir mi abuela, entonces era como, estaba perdida. Y cualquier muestra, cualquier gesto de afecto, de cariño, para mí era, vamos, lo más grande, y lo cumplieron. O sea, en el hospital, la verdad que yo puedo decir que el personal sanitario lo cumplió. Por otro lado, generar confianza con el paciente, como comentaba, ¿no? Esa importancia de que te sientas a gusto. Igual, muchas veces, en muchas ocasiones, pues te tienes que mostrar de una forma en la que no te has mostrado a otras personas. Ejemplo, yo viví un cáncer de mama con 23 años. Por un lado, mi correo, por si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier cosita. Y luego, por otro lado, ese es un Instagram que yo hice al principio de todo el tratamiento, que pensé, ay, bueno, pues con todo lo que estoy viviendo voy a hacerme un Instagram para poder ayudar a quien lo esté pasando. Pues es verdad que llegó un momento que colapsé mentalmente y dije, igual, Claudia, tienes que cuidarte tú para aprender a cuidar a los demás. Y bueno, está un poquito parado, sigo el proceso de cuidarme, pero espero retomarlo muy pronto. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra labor y por vuestra atención.